Estaría bueno que si hay alguna duda de la unidad 9 me pregunten, y si no, largamos con la unidad 10, que sería la última unidad del tema teórico. ¿Tiene alguna pregunta de lo que vimos la semana pasada? Lamentablemente justo el lunes fue feriado y no hemos podido avanzar mucho sobre ese tema. Tenemos que, ahí hay unos prácticos dando vuelta, lo vamos a revisar nuevamente el lunes por si hay alguna duda, pero hoy terminamos toda la unidad 10 de la parte teórica. Si hay alguna duda, no hay ningún problema de si quieren nos quedamos un poco más de tiempo o el lunes lo retomamos con Ricardo. Profe, entonces se pasa el parcial. El parcial es para el miércoles que viene. Profe, ¿y no hay chance de pasarlo para la semana que viene? Algunos rendimos 27, 28 y 29. Lamentablemente no. A ver, ¿por qué lamentablemente? Lo hemos trasladado y bueno, el jefe de cátedra confirmó que era para este miércoles. Por eso lo que le estaba comentando hace tiempo, que aprovechemos las consultas, lo que sea, pero el tiempo, vamos a decir, está medio acotado, está complejo. Entendemos que estamos llegando, vamos a decir, casi a los últimos días. O sea, por eso vamos a ser contemplativos seguramente en las preguntas de estas últimas unidades. Profe, una pregunta. ¿A qué hora es Sí. el parcial? Porque justo ese día tenemos el parcial de seguridad, que es a las 8 virtual, Mm, que viene. que te amita. Y nosotros, nuestro horario de clase es 9:35. Va a ser difícil que lo hagan virtual y que después vengan a clase. Eh, ¿Y bueno, hacerlo virtual, profe, no hay posibilidad? no, ya los exámenes virtuales para nuestra cátedra no. Eh, Déjamelo pensar y lo contestamos por el Telegram. ¿Les parece? Ese día, ¿cómo lo tienen ustedes organizado? Ese miércoles ustedes tienen a las 8 examen de seguridad Sí, hay gente virtual. que cursa estática también tiene examen ese día en la facu a la tarde. Está bien, ok. Eh, déjemelo pensar, así lo traslado y lo cerramos. A ver, alternativa es el lunes, No. eh, y si no, el miércoles. Y lamento que van a tener que asistir. ¿Y otro día de la semana no se puede, profe? ¿De esa Por misma eso, semana? a ver, ¿qué sucede? Yo se lo puedo tomar el jueves en conjunto con el 4 de 2, ese día a las 11 de la noche. El tema es que no todos pueden, a lo mejor tienen otro examen el jueves a esa hora. O sea, yo no quiero complicarle, vamos a decir, la vida fuera del horario de clase de la materia. Profe, ¿y un sábado no se puede? Es que, ¿sabes qué sucede? El sábado yo puedo tomar, pero alguno me va a decir, mira, yo trabajo, no puedo. O sea, siempre tratamos que sea el mismo día y horario de la materia. Esa sería la condición. ¿Qué puede llegar a suceder? Que lo hable con los otros profes y que digamos, bueno, el miércoles, el que considere que puede rendir el miércoles, rinde el miércoles, el que considere que puede rendir el jueves, rinde el jueves, y si no, ¿cómo se llama? El viernes a la mañana, que son los 3 horarios de cursado, que cada uno tomará el examen del curso del momento. O sea, no es que no es que hay un solo examen, ¿no? Eh, el tema es que se va a vamos a decir, desagregar en esas 3 opciones. No queda otra. El tema es que ahí metemos
problema, vamos a decir, por eso dijo, el miércoles lo dejo. No todos pueden, bueno, que vaya el que pueda. ¿Por qué? Porque a lo mejor me dice, no, yo sábado no puedo y otro día rindo otras materias. Y ahí, qué sé yo, esa podría ser una alternativa. Sí, que hemos contemplado en otras oportunidades. O sea, alguien que no, vamos a decir, excepcionalmente ha hecho que alguno que no puede rendir ese mismo día rinda con los compañeros del otro curso. Pero yo no puedo exigir a que la gente haga algo así. No O sé sea que, si me profe, explico. podríamos rendir entonces, más que nada pensando en el problema por ahí del miércoles con seguridad e higiene, podríamos presentarnos el jueves a la noche o el viernes a la mañana. Claro. El miércoles lo vamos a dejar lo mismo, ¿sí? Porque no todos a lo mejor rinden seguridad. Hay gente que hace otra materia y dice, che, que yo qué tengo que ver. El miércoles a las 9:30 lo vamos a dejar, ¿sí? Porque es el horario del examen realmente de la materia, el horario de la materia. Aquellos que tienen algún problema, nos lo hace llegar por mail y lo vamos anotando para que rindan el jueves o el viernes en la mañana. Yo le Y el pediría más el horario jueves. y los El horarios de viernes, los jueves y el viernes, ¿en qué horarios son? el jueves a las 9:30 lo mismo. Y el viernes por la mañana, es a las 8 de la mañana. Ahí yo no sé cómo están ustedes. O sea, puedo preguntar si los profes pueden hacerlo, pueden tomarle también. O sea, a ver, si vos me decís cuál sería el cambio, pediría que sea más para el día jueves, porque el viernes ya tengo que hablar con otros profesores, otras condiciones. No condiciones, otro horario, que los tengan, bueno, les gusta a ellos no tenerlo más identificado, pero bueno, poder se puede, habría que hablarlo. O sea, lo que no puede pasar es que todo el curso esté el miércoles, el viernes en la mañana. Si es el viernes en la mañana todo el curso, estamos hablando de otro problema. Por eso les pido es que me manden un mail para poder cuantificar de qué estamos hablando. Porque acá hay, por ejemplo, 44 anotados y 90 son los que rinden después. O sea, no llegamos, estamos ahí a llegar a la mitad del curso. Profe, ¿podría escribir su correo por el chat? Sí. Escuchen, largamos, ¿les parece? Así y después cualquier cosa, nos quedamos un ratito los que tengan alguna duda o los que quieran saber sobre algo más del parcial, ¿les parece? Así no. Si no, la otra es como le dije, lo hacemos el lunes al finalizar el horario, o sea, y está fresquito el conocimiento de los ejercicios y todo lo demás. No sé, depende. ¿Cuándo dijo, profe, si no el lunes? Claro, el lunes tenemos desde las 6 hasta las 8 normalmente. Podemos hacer un repaso general temprano y largamos a las 7:30, no, 7, vamos a decir una hora, un poquito más. Pero en ese caso, profe, ¿iría la unidad 10 o no? ¿Hoy la terminaremos de ver? Sí, la vamos a ver, pero, a ver, como les dije, en la unidad 10 vamos a hacer una pregunta muy general, o sea, no vamos a pedir un ejercicio de cálculo. Sí lo vamos a enseñar el ejercicio de cálculo para hacer el práctico, vamos a decir, de la segundo semestre, pero no vamos a tomar un ejercicio práctico de cómo calcular. Estamos hablando de que vamos a tratar de tomar o un BAN, un TIR, y no sé si vamos a tomar un BEA, con eso les digo todo. O sea, no creo que lleguemos a ese nivel. Entonces, es un poco teórico y con un ejercicio de BAN, o porque en el segundo, vamos a decir, el segundo parcial vimos hasta la unidad de la 6 hasta la 10, ¿no es así? Entonces, algunas preguntas de cada unidad y un ejercicio de cálculo de BAN. Bastante simple el ejercicio. Práctico 10 no vimos nada todavía. Claro, por eso vamos a ver ahora la unidad 10 y en la 9
Ricardo me había dicho, bueno, ahí lo revisamos, lo de Vanitir. Vanitir es muy similar a que calcular lo que hicieron con el Lange, la actualización y no más que eso. Por eso es bastante simple. Pero avanzamos con la unidad, ¿les parece? Porque así no terminamos más. Profe, una última. Las notas del primer parcial, ¿No las comunicaron? ¿Ricardo no se las comunicó? ¿O Vicente? No. no. Bueno, ahí entonces terminamos la clase y se los paso por el Telegram para que lo tengan. Bueno, gracias. Entonces, disculpe, profe, ¿para cuándo quedaría? Tenemos dos opciones, lunes o miércoles. O sea, ustedes ahora terminamos y charlamos. En su principio era el miércoles, pero me dicen que tienen el examen de seguridad virtual y ahí se les está complicando esta situación. Si no, la otra opción, que ahí me apuntan ahí por el chat, el jueves con otro curso. Vamos a tratar de que esa situación sean las excepciones, pero bueno, vuelvo con esto. No podemos hacer el parcial en 6 días, ¿sí? O sea, podemos tomar una definición de decir, che, bueno, el miércoles es el día del parcial. Yo lo tomaría así. El miércoles es el día del parcial. El que no puede por algún motivo o lo que sea, nos escribe y lo transferimos el jueves. Si el jueves no puede ni el miércoles puede, la super excepción sería el viernes. A la mañana. ¿Estamos? ¿Les parece? Ok, profe. Lo que yo le había dicho del lunes es que no tengamos directamente el miércoles, sino pasemos todo el lunes después del repaso. Depende ahí, a ver, si ustedes me quieren poner a mí de tomar la decisión, la tomo, pero estoy tratando de buscarle alguna alternativa que trate de contemplar la mayoría. Por eso les comentaba todas estas opciones. ¿Listo? Vamos con la última unidad, la hacemos bastante amena y cerramos, vamos a decir, todo lo que es la parte teórica. Bueno. ¿Sí? ¿Estamos? Si quieren hacerme después preguntas sobre el cierre de la clase, así nos queda todo claro y lo volvemos a comunicar por el Telegram, para que no quede ninguna duda. Están todos en el Telegram, ¿no? Sí, profe, perfecto, muchas gracias. Porque por la duda, porque, como les dije, acá hay 44, 45, pero son 90. Entonces, a lo mejor alguno no pudo estar hoy y queda ahí y no sabe. Bueno, largamos. Siéntanse la libertad de preguntarme lo que consideren ahora del tema, ¿sí? Rentabilidad nacional. Vimos rentabilidad comercial en la unidad anterior. ¿Qué diferencia hay contra rentabilidad nacional con rentabilidad comercial? Que acá ahora vamos a ponernos del lado del país en donde, o el municipio, lo que considere normalmente es el país, de qué va a generar ese proyecto en ese lugar o en este país, qué beneficio va a traer. Entonces, cuando uno hace un proyecto, dice, che, comercialmente a la persona que invierte sobre este proyecto, el accionista o la persona que promotor o el inversor, le va a generar este dinero. Y al país en donde se va a asentar o la región que se va a asentar le va a generar estas condiciones. Y esas condiciones tienen que ver en cómo va a modificar la estructura tanto de las divisas como el mercado interno, los salarios en ese país. Por eso se llama rentabilidad nacional o social. ¿Sí? ¿Se entendió el concepto? O sea, uno está mirado del lado de la empresa, o sea, del proyecto, y el otro está mirado del lado, vamos a decir, Estado. Entonces, cuando tenemos claro esos dos puntos, bueno, fíjense acá tenemos una comparativa. El objetivo de los resultados financieros netos de un proyecto es evaluar la combinación del proyecto con todas las metas del desarrollo económico y no económico. ¿Sí? Bueno, ahí tienen ustedes un poco el mix para entender de qué estamos hablando, ¿sí?
Fíjense, lo vamos a leer para explicarlo un poco. Tiene en cuenta únicamente los efectos monetarios, voy a checar para que se vea bien, la comercial. Evalúa los efectos monetarios directos del proyecto y los efectos indirectos, aunque no sean parametrizables. ¿Esto qué quiere decir? Yo invierto en un proyecto, vamos a decir, en un pueblo que no tenía empleo. Voy a generar empleo y eso lo puedo ver de forma directa. Ahora, esas personas que ahora trabajan compran también en las despensas, compran bicicletas, hacen actividad física y todo eso me está generando un desarrollo económico que no lo puedo evaluar directamente, ¿se entiende? En la, vamos a decir, en la parte comercial puedo saber que voy a emplear 10 personas, pero no voy a saber lo que me va a generar en el entorno donde lo voy a hacer. Por ejemplo, la rentabilidad comercial se basa en los efectos pagados en el proyecto, se basa en la rentabilidad nacional, se basa en los reajustados. Ahí vamos a ver qué es reajustado. A ver, cuando hablamos de reajuste, hablamos que el Estado interviene, eso lo habrán visto a lo mejor en los noticieros, ¿no? Vamos a decir, genera un reajuste para acomodar el precio interno para que no tenga mucho desfasaje y no sea un libre comercio total. ¿Esto qué quiero decir? Por eso le digo, lo escuchan. Si yo traigo una, no sé, una lapicera de China, los costos laborales y todo lo demás es muy económico y traerlo hasta aquí es muy barato, por lo cual, como, vamos a decir, como usuario, me conviene traerla a China porque pago muy poco. Ahora, esa acción puede provocar que deje de fabricar internamente y dar en salarios, vamos a decir, internos, la producción nacional. Entonces, todo el tiempo, todos los productos se están reajustando para determinar o favorecer el mercado interno. ¿Es bueno que suceda esto? Y es una forma de protección, vamos a decir, a la industria nacional y la generación de empleo. ¿Qué sucede si hay un libre mercado y no existe un reajuste? Y lo que nos va a provocar es que como usuario tengamos menos costos, vamos a decir, en adquirir un producto, pero también nos puede generar menos, vamos a decir, posibilidades de generación de empleo y lo que más puede provocar es que se destruya el mercado interno. O sea, no va a haber sueldos y salarios, no va a haber redistribución del dinero. O sea, entiende que la forma más ideal de distribución del dinero es el salario, que sería el empleo. Cuando hablaba recién de reajuste, acá está, vamos a decir, el punto principal. Reajuste por producto, suministro o insumo. ¿Qué quiere decir de exportación? O sea, cuando yo saco mi producto sale el fuera on board. ¿Lo escucharon alguna vez? El FOB es el precio que yo voy a poner a mi producto para sacarlo. La comercialización interna como sustituto de importación tiene un precio CIF, que sería el precio que me cuesta fabricarlo, ¿sí? Más la diferencia de lo que estaría dispuesto a pagar en función si lo traería de por fuera. ¿Esto qué quiero decir? Puede ser un precio mayor el precio interno que el precio externo, o puede ser mayor el precio externo. ¿Esto por qué se hace? Por la salida de divisas. Vamos a dar un ejemplo para que quede más claro. Si yo tengo que adquirir un producto exterior que es más caro que el interior, ese interior le podría agregar cargos o costos para poder lograr tener el mismo valor, ¿sí? Entonces, ¿cuál se busca? ¿Y cuál de los precios es mayor? Y lo que sucede primero es cómo se sustituye, o sea, se reajusta. Lo que dice ahí precios básicos, por ejemplo, bueno, PEMI es el precio efectivo del mercado interno. Después en los apuntes lo pueden tener ahí que se ve esto en una presentación. Precio efectivo del mercado interno más sustituciones, subvenciones, el Estado cuánto paga. Los productos básicos. ¿Qué quiere decir básicos? Alimentación, vestimenta. Artículos no básicos, o sea, el precio efectivo mercado interno más impuestos indirectos. ¿Qué quiere decir esto? Un auto de alta gama o algún producto que no sé, de, de, de confort, a ver, ¿qué podemos decir?
vinos, algún producto que no son básicos de consumo. Servicios, bueno, fíjense que acá pone el precio efectivo del mercado interno, costo. ¿Cuál de los dos es el mayor? Fíjense en la importación, el CIF más los gastos internos, ¿sí? ¿Qué sería el CIF? Lo importado tiene un valor del mercado interno más los impuestos para poder equilibrar esa situación. Productos del país exportador, precio interno, precio efectivo medio, precio efectivo, mercado interno, o FOB, ¿cuál de los dos mayores? Igual que los importados, cualquiera de los dos que sea el mayor. ¿Esto qué quiere decir? Viene un producto importado, en Argentina vale 100 y el producto importado llega a la Argentina 80, bueno, hay un impuesto que lo va a llevar a 100, como mínimo. Esa sería la condición básica que va a existir, ¿sí? Entonces, todo lo que ingresa, sobre todo lo que ingresa, tiene un reajuste. Lo que sale normalmente no, tiene algunos impuestos de salida o alguna retención y tan solo es eso. Entendiendo ese concepto que lo que entra y lo que sale tienen ajuste, o sea, tienen impuestos, tienen carga, tienen, vamos a decir, diferentes condiciones para equilibrar ese mercado, tenemos que empezar a hablar de lo que es el valor agregado neto generado, la rentabilidad nacional. Este es un indicador que le va a permitir a ustedes conocer qué tan, vamos a decir, beneficioso o qué valor le genera realmente al Estado este tipo de proyectos, ¿sí? El BANGE, fíjense que es el valor previsto del producto, que quiere decir el valor de venta, cuánto ingresó el proyecto por vender ese producto, menos, ¿sí?, todo lo que sea asociado a los costos vamos a decir, de materias primas, insumos, servicios, todo lo que me costó, vamos a decir, producirlo, más el valor total de la inversión, o sea, cuánto dinero puse en juego. La diferencia, si es positivo, me genera, vamos a decir, valor al mercado. Otra forma de calcularlo, fíjense que abajo dice sueldos y salarios más el excedente social. ¿Qué es el excedente social? Y el excedente social es la ganancia que tuvo la empresa, ¿sí? El estado de resultado, por ejemplo, la ganancia que tuvo más los sueldos y salarios equivale a lo que se generó. ¿Por qué sueldo y salario incluye acá? Porque los sueldos y salarios van a ser la redistribución de la ganancia y eso va a generar mayor mercado interno. ¿Hasta ahí me siguieron? ¿Hasta ahí me siguieron, porfa? Si se le complica, levante la mano. Profe, yo tengo una consulta. Pregunte. Para hacer el análisis desde el lado del Estado, o sea, Sí. al Estado no solo le interesa lo que va a cruzar las fronteras, digamos, lo que va a salir, o lo que solo es del mercado interno, un proyecto de mercado interno, ¿también le interesa al Estado hacer esta evaluación o no? El Estado lo que le interesa es, che, viene este proyecto, me va a traer qué beneficio, me va a generar distribución vamos a decir, de su riqueza, que es sueldo y salario. Sí, listo, es positivo, ¿entendés? Ahora, si tu proyecto ni siquiera paga sueldos y salarios, te está generando un problema, porque vos tenés que intervenir, ¿entendés? Tenés que dar subsidios, tenés que empezar a poner dinero en ese proyecto. Y ahora van a ver el otro indicador, que es el BAN neto generado, ¿sí? Y vamos a decir, ya vamos a llegar a un punto en donde está el nacional y el importado. Viene una empresa extranjera y dice, che, yo genero sueldos y salarios, y ese excedente que sale ahí, ese excedente, no lo quiero dejar en el país, me lo quiero llevar. Entonces tenés que comprar divisas. Salen divisas. ¿Y qué ingreso? ¿Y nosotros cómo recibimos las divisas? Por lo que exportamos. Entonces también te puede afectar que un proyecto venga en este momento que tiene muy pocas divisas, la Argentina, o el país que estamos. ¿Qué pasa si viene un proyecto que todo lo que genera acá lo remite a su casa matriz? Puede provocarte un problema. ¿Me explico? Sí, profe.
Ahora entiendo. Ahí lo van entendiendo un poco más. Entonces voy a decir, che, este proyecto genera sueldos y salarios y genera riqueza, o sea, hay un excedente en todo lo que hizo, que es la diferencia entre lo que cobraste, o sea, lo que vendiste, menos todo lo que te costó hacerlo. O sea, ¿hay un excedente? Sí, hay un excedente, listo. Entonces, hay distribución de la riqueza por el salario y hay un excedente. Ahora, hay que analizar qué vamos a hacer con ese excedente. Vamos por este lado. Esto es un año determinado, ¿sí? Esto es la fórmula. ¿Cómo se hace cuando vamos a trabajar nosotros en un proyecto? Se hace como el BAN. No se confundan el BAN-G con el BAN, ¿sí? El valor actualizado neto, y esto es el valor agregado neto, el valor agregado neto generado, ¿sí? El BAN-G, lo que hace es aplicarle una tasa de actualización, ¿sí? Y lo traes todo el presente y te puede determinar, che, mira, este proyecto de 10 años va a generar este BAN-G, ¿sí? Como el BAN. Si no lo vieron, ya lo vamos a ver un segundo para que lo tengan más claro, ¿sí? Acá fíjense que el BAN-G, ahora ya entramos en lo que es, la N es el nacional y el E el extranjero, ¿sí? Entonces, son dos componentes. El BAN-G nacional, si es una empresa que no remite divisas hacia el exterior, por lo cual no va a tener el segundo término, el BAN-G. Ahora, si es una empresa internacional y transfiere sus divisas hacia el exterior, vamos a contar con estos dos indicadores. Y fíjense cómo es la fórmula. Es el valor, vamos a decir, lo que vos vendiste, los ingresos, menos las materias primas, insumos y servicios, más la inversión total, más los pagos remitidos al extranjero. ¿Sí? Cada uno de esos actualizados por la tasa de actualización. Ya vamos a ver qué es la tasa de actualización. ¿Sí? Entonces, si da la diferencia, el BAN-GN, ¿sí?, da positivo, el BAN-GN nacional da positivo, me va a estar diciendo que yo generé dinero y quedó en el país, más allá que yo haya transferido al extranjero mis ganancias o mis remisas o lo que me pida del extranjero, vamos a decirlo, en la casa matriz, si lo queremos llamar así. Entonces, el BAN-GN, fíjense que hicimos un pasaje de término y tratamos de sacar el BAN-GN, ¿sí? El BAN generado nacional, ¿sí? ¿Me siguieron ahí? ¿Mazo? Fíjese que es la misma fórmula, nomás que le agregamos las divisas que remitimos al exterior. ¿Todos tienen claro qué es la actualización? La actualización es lo que hacíamos cuando hacíamos el LANGE, ¿se acuerdan? 1 más la tasa del inversionista elevado al periodo negativo. ¿Se acuerdan eso? Sí, profe. Listo. Esto es exactamente igual, pero en vez de poner la tasa del inversionista, ponemos la tasa de actualización social, la TAS. ¿Sí? ¿Y qué es la TAS? Tenemos dos: país prestamista, país prestatario. Normalmente lo que nosotros usamos es país prestatario, o sea, el que recibe dinero. ¿Sí? ¿Qué sería la TAS? Como es la tasa del inversionista, esta es la tasa de actualización social y tiene dos componentes. El interés del préstamo del mercado a largo plazo mundial, que se toma normalmente el de la bolsa de Estados Unidos, que es el 1% anual. Bueno, ahora se subió al 4% anual en dólares, ¿sí? O sea, lo que pide, escuchen cuando alguien dice, el país tal pide el 4%, Argentina le prestan al 18%, al 28%, al 28 no, al 17%, el 16%. ¿Por qué? Porque nosotros somos un país prestatario, o sea, a nosotros nos prestan. El prestamista, cuando hablamos del prestamista, puede ser Estados Unidos, el Fondo Monetario, o sea, toman esa tasa, ¿sí? El prestatario que somos nosotros es esa tasa, que es el 4%, ¿sí?,
por ejemplo en este momento en Estados Unidos, más la tasa del riesgo país. ¿Qué tasa tenemos de riesgo país? 2000 y tanto por ciento. Entonces, sobre eso se hace una multiplicación o una suma y nos da el resultado de la tasa que nos están solicitando hoy. ¿Me explica? ¿Hasta ahí? Entonces, cuando nosotros vamos a hacer el BANGE, ¿qué tasa de actualización vamos a poner? ¿El prestamista o el prestatario? Y el prestatario, somos un país que nos prestan dinero. Si estuviésemos un país que presta, por ejemplo en Estados Unidos, tomaríamos esta tasa, ¿sí? Acá esta tasa está afectada por una resta, que si tiene algún beneficio, alguna bonificación, puede ser que vayamos a un país y nos digan, che, nosotros queremos invertir en proyectos que son de economía de conocimiento, y por eso le damos un descuento de la tasa de actualizar, la tasa de interés efectiva en un 5%. Entonces, la tasa del 4% estará multiplicada por 0,95, ¿sí? Entonces me da un descuento. Entonces esa tasa es favorable. ¿Me expliqué ahí? Esos dos tipos de sistema, o sea, depende de dónde vamos a meter el proyecto, es qué tasa vamos a recibir, ¿sí? O qué tasa le vamos a afectar a la actualización que estamos viendo aquí. ¿Sí? ¿Estamos? Sí, sí. Me parece, está difícil el tema, dígamelo, porfa. Es más difícil que comprender lo que veníamos teniendo, porque esto nos tenemos para de un lugar del Estado, ¿sí? Hasta acá vimos cómo es un indicador, ¿sí? Si nos deja dinero, el proyecto no al Estado o se redistribuye, siempre tiene que ser un indicador positivo. Entonces, normalmente en un proyecto lo que hacemos es el BANGE, lo determinamos actualizando, vamos a decir, todos los BANGE anuales y lo traemos al presente con el factor de actualización. El factor de actualización en este caso está incluido con una tasa de actualización social de la tasa de interés del inversionista. ¿Sí? Recuerden, en la comercial el inversionista pide el 45. Yo quiero el 45. En este caso no es que quien pide, es en qué país lo estoy haciendo, tengo la tasa fija, vamos a decir que no tiene riesgo. O sea, que si yo tuviese dinero, lo pongo en bonos de Estados Unidos, me da el 4%. O sea, no tengo riesgo de cero, más la tasa de riesgo país, ¿sí? En nuestro país tienen esas dos condiciones. ¿Por qué la tasa de riesgo país? Y porque si un país con muchos inconvenientes va a tener una tasa de actualización social mucho más alta que aquel que no tiene esa condición. Hasta ahí, si hay dudas, me van preguntando. Ahora vamos a empezar a someter esos resultados a diferentes pruebas. ¿Qué quiere decir prueba de eficiencia absoluta? Bueno, fíjense que acá estamos comparando, che, el proyecto, lo que vendo, menos mis costos, o sea, materia prima, insumo y servicio, más la inversión, ¿es mayor o menor que mi sueldo y salario? Si es mayor que mi sueldo y salario, ¿qué está generando? Un excedente. Un excedente quiere decir una ganancia, ¿sí? Si el proyecto genera esa situación, quiere decir que lo puedo ya valorar en otros puntos, ¿sí? Entonces, la prueba de eficiencia absoluta es, che, ¿es positivo esta condición? Bueno, si es positivo esta condición, voy a hacer lo que hablamos recién, es poner en actualizar, vamos a decir, mi BANGE por la tasa de actualización, voy a traer, vamos a decir, esa misma situación y lo voy a actualizar en cada punto para ver si la actualización traído el presente es positivo o es mayor a 1. ¿Sí? O ahí le genero una duda. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? ¿Es positivo en un año? Sí. Bueno, en todo el proyecto sería actualizado, como hacemos la actualización a través del presente. ¿El excedente social actualizado es mayor a 0? Si es sí,
el proyecto, vamos a decir, al Estado le interesa. Hablamos prueba de eficiencia absoluta, o sea, estamos hablando, es positivo el total. Bueno, en este caso, cuando hablamos de eficiencia relativa, ya estamos determinando si el proyecto me va a generar beneficios, si hay escasez de capital, o sea, si no hay dinero en la calle, si hay escasez de divisa, lo que estábamos hablando recién, si hay escasez de mano de obra calificada o eficiencia energética. Fíjense que lo que hacemos acá es una división, o sea, está viendo indicadores, no está viendo si es mayor o menor a cero, ¿sí? Lo que está diciendo es, el proyecto me deja valor al país, sí. ¿Y qué sucede si hay escasez de capital? ¿Sí? El BANG divide la inversión total del país actualizada. Escasez de divisas, vamos a decir, en este caso era la diferencia entre las divisas salientes sobre las divisas entrantes. Entrantes, ETD, entrantes, total de divisas, menos saliente total de divisas, multiplicado por la tasa corriente la tasa la tasa real de cambio. Me agarro la laguna mental. La tasa real de cambio actualizado, ¿sí? La mano de obra, el BANG dividió los sueldos y salarios, ¿sí? El BANG dividió la energía total. Me dice, profe, ¿dónde vamos a sacar la inversión total del país? Vamos a decir, las divisas entrantes y salientes del país. Eso no es nada simple, ¿no? No, estos datos, vamos a decir, los da el Ministerio de Economía, ¿no? No lo ponen ustedes, ¿sí? Entonces, esos datos, vamos a decir, son macros, ¿eh? Esto es un análisis bastante macro. Fíjense que lo que estamos haciendo acá es un porcentual, o sea, va a dar un 1 más. Si siempre da por arriba de 1, se entiende que genera. Si es por debajo de 1, nos damos cuenta que está con un déficit, ¿sí? Índices adicionales, efectos sobre el empleo, empleo directo generado, empleo indirecto generado, sobre efecto directo, bueno, acá vemos, esta era la sumatoria de los dos, total, acá tenemos empleo directo, empleo indirecto, efectos sobre la distribución, fíjense, el valor total, acá está mal, porque acá es, bueno, acá tiene una N, pero tendría que ser una T. Valor total actualizado previsto de remuneraciones y prestaciones, dividido el BANG. El valor total de unidad, dividido el BANG. La distribución, el valor total de impuestos, dividido el BANG. Todos estos indicadores lo que hablan es, vamos a decir, de una situación macro, ¿sí? Efecto neto sobre las divisas, lo que le había comentado, divisas entrantes menos divisas salientes por la tasa de cambio real actualizado, tiene que ser mayor a 0. Si no da menor que a 0, quiere decir que el proyecto o el país está generando más salida de divisas que entrantes, o sea, por lo cual está afectando, vamos a decir, a la economía en general. Este índice sí me interesa, el índice de competitividad internacional. Lo que me está hablando es comparar nuestro proyecto, vamos a decir, hoy puede ser en Argentina, contra un proyecto en Estados Unidos. Entonces lo que me está diciendo es cuántos recursos naturales yo estoy utilizando y cuánto me está generando en divisas ingresando, porque fíjense que es la diferencia de las divisas por la tasa de cambio, por la actualización, dividido los recursos naturales utilizados. Y este resultado, ¿cómo lo macheo con este? Los dos son con dinero y tenemos que tener un indicador de recursos naturales utilizados que sea compatible internacionalmente con otro proyecto, si no es imposible saberlo. ¿Qué quiero decir esto? Si yo me llevo oro, acá tendré toneladas de oro. Entonces, dinero dividido tonelada de oro. Entonces puedo comparar en otro país, che, ¿cuántas divisas le deja sobre la tonelada de oro?
Modernización, fíjense, índice de evaluación competitiva, modernización, y modernización, índice corriente de previsto de evaluación. O sea, hay indicadores que son muy complejos de identificarlo. ¿Qué me quiero que ustedes entiendan de esta unidad? A lo mejor pasé bastante rápido y vamos a poner un ejercicio para que a ustedes que les gusta ver la matemática les quede un poquito más claro. Entender esto, que si genero o no genero valor para el Estado, ¿sí? Para el Estado, vamos a decir, para el país donde esté, que ese BANG lo tengo que actualizar para determinar en un periodo que es hoy, si ese proyecto va a ser positivo o no, y entender que tiene que estar sometido a una prueba de eficiencia absoluta, que esa prueba de eficiencia absoluta es positiva o negativa, determinando la comparativa entre lo que me ingresan, o sea, las ventas, menos mis costos, más la inversión, tiene que ser mayor que los sueldos y salarios que yo pago, para poder determinar que nuestro proyecto se actualice, ¿sí? ¿Qué más tenemos que tener claro? Que el factor de actualización no es lo que me pide un inversionista, sino lo que el mercado, vamos a decir, del país prestamista o el país prestatario se define, ¿sí? Hasta ahí sería lo que más me interesa. Vamos a hacer una cosa, vamos a poner un ejercicio simple para que lo vean con números, ¿sí? Si quieren hacer una pregunta, la que sea, vamos. Bueno, ahí se ve la presentación, ¿no? Sí se ve, profe. Bueno, fíjense, acá, esto sería como un ejercicio que se puede dar, ¿no? No vamos a dar este ejercicio para el parcial, pero para que se entienda lo que estuvimos hablando. El BANG-E, ¿sí? El BANG en el grado extranjero es 1.935.000, ¿sí? La tasa de cambio real, o sea, cuánto vale el dólar, acá está 12,90, debe haber sido en el año, no sé, ni en el 2015 estaba en eso. 12,90. La tasa de actualización social es 10%, ¿sí? Entonces, ¿cómo saco yo mi BANG? Las ventas, fíjense, tengo el precio de producto FOB de $18 la unidad. Entonces, ¿qué hago? ¿Sí? 18 por la tasa de cambio, por 12,90, ¿sí? Vamos a hacer acá la multiplicación. 18 por la cantidad de unidades, por 12,90 me da mis ingresos, ¿sí? El factor de actualización, ¿sí? En este caso, el año 0 es 1, ¿se acuerdan lo del ANGE? En el año, perdón, 0 es 1, el año 1 es 0,91, 0,83, 0,75, 0,68, ¿sí? Es la tasa de actualización al 10%. Entonces, multiplico mi factor de actualización por el valor promedio, vamos a decir, los ingresos por venta, ¿sí? Ahí tengo los valores de venta, ¿sí? Estos son todos los ingresos. Acá tengo todos mis costos, ¿sí? Servicios, inversiones, ¿m? Por lo cual, ¿cómo saco? Es esto menos el resto, ¿sí? Mis materias primas, y tengo un resultado, ¿sí? Tengo un resultado, que es, en este caso, por periodo, ¿sí? El BANG total acumulado sería la suma de cada uno de los periodos, ¿sí? El BANG, tenía el BANG-E, tenía que sacar el BANG total. Entonces, ¿qué sería? La sumatoria del BANG nacional más el BANG extranjero, la suma de los dos me da el BANG, ¿sí? Entonces, yo ya tengo el BANG, sueldos y salarios, vamos a decir, estaba en una explicación ahí de
de cómo se calculaba, bueno, los sueldos y salarios son un valor, ¿sí? 500, no sé si son 5 millones o 540.000, no lo veo bien. Afectado, fíjense a cada uno por la actualización, 1, en este caso es 0,91, todo lo demás. Entonces, ¿qué digo? Sueldos y salarios da 2 millones, 22, 500 y algo, no sé cuánto. Entonces, el excedente social que tengo es positivo, que es la diferencia entre el Banje nacional total menos sueldos y salarios, y si hago vamos a decir, la prueba de eficiencia relativa sobre sueldo y salario, me da 1,10. ¿Se dieron cuenta que no es tan complejo? Profe, el 1,10, ¿qué indicaría? Que el Banje que vos tenés supera los sueldos y salarios en un 10%, por lo cual está generando distribución. Si vos tuviese, si vos sos 1, solamente pagas sueldo y salario. Claro. Si es menos de 1, quiere decir que vamos a decir, que el aporte que vos le estás haciendo al país no genera valor. O sea, estás destruyendo valor, o sea, estás necesitando subsidios, estás necesitando para poder pagar salarios. Y en este caso, el 10% ese, ¿qué diría el Estado o cómo? No. Vos estás diciendo, che, mi empresa que voy a aportar acá va a pagar salarios al 100%, o sea, sí, no se puede pagar menos, y me va a quedar un 10% de dinero extra, que sería en este caso el excedente social, que es esto, 22,94, y ese dinero, ¿qué puede hacer el empresario? Puede reinvertir en otras cosas, o lo puede llevar al exterior. Bien, perfecto. ¿Entendés? Entonces, este proyecto, de todo el dinero que puso en juego, paga los sueldos y salario y le queda un 10% más. ¿Qué hace con ese 10%? Lo puede reinvertir, lo puede, vamos a decir, poner en el banco, y si el banco tiene dinero, puede prestar a gente que no tiene. ¿Se entiende? Genera valor. Si vos tenés un 0,9, destruye valor. ¿Y esto qué quiere decir? Que el Estado tendría que estar activando ese proyecto para que sea positivo. ¿Esto qué quiero decir? El Estado le tiene que dar un subsidio, los salarios que tienen que tener algún descuento, o empieza a vender más caro, o sea, el Estado tiene que asistir en cierta forma. Profe, y hoy en día, ¿qué número sería razonable como para decir vale la pena hacer proyectos? Y lo que pasa es que depende de cada proyecto. O sea, si vos me decís, vamos a poner, tenemos un problema con los valores porque tenemos mucha inflación, pero si lo hablamos en dólares, si vos tenés más de un 4%, le estás ganando más que ponerlo en el banco. Lo que se busca en los proyectos de extranjeros, vamos a decir, como un gran beneficio en dólares, está hablando de un 10, un 15%. Perfecto, gracias. ¿Entendés? Entonces, por eso es la tasa de actualización social te dice, che, el Banco de Estados Unidos, que es prestador, o Japón, que es prestador, ¿cuánto me paga ese bono? Y 4, 2, 3%. Bueno, si yo saco más de 2, 3, 4%, ¿ya me conviene hacer el proyecto? Bueno, por eso ahí vamos al otro punto. ¿Dónde lo voy a hacer el proyecto? ¿Lo hago en Japón y me da 6 puntos? Un golazo, pues si me está dando 2 en el banco. Ahora, lo hago en Argentina, por decir Argentina, lo hago en un país que tiene mucho riesgo país. ¿Con un 10 me alcanza? Claro, si hacemos un peso necesitan un 60%. Bueno, ponele 60%. Ahora, hay escasez de divisas, te planchan el dólar. O sea, hoy, ¿qué negocio existe acá en Argentina? Traer importado dólar oficial. Por eso hay una lluvia de importaciones que están buscando hacer, vamos a decir, no están buscando, están cubriéndose en comprar mucho antes que tenga un salto, porque el dólar está barato en función de, porque está planchado. ¿Sí?
no me quiero meter ni con política ni nada con esto. Estoy poniendo ejemplos, ¿se entiende? A ver, no digo ni que está bien ni que está mal, sino que quiero decir que hoy el negocio es traer cosas de afuera porque tendría un buen valor el dólar a oficial. Si puedo pagar oficial, si no puedo pagar oficial ya es otro tema. ¿Estamos? Sí, muchas gracias, profe. Bueno, cerramos la unidad 10. Es esto. Vuelvo a repetir, ¿con qué se tienen que ir ustedes? Que es un indicador que permite determinar si el Estado le es conveniente que se genere ese proyecto, que la forma de determinarlo si es correcto es los ingresos menos los costos que ha tenido asociados para fabricar ese producto, más la inversión, tiene que ser superior, o sea, esa diferencia tiene que ser superior a los sueldos y salarios. Si es superior a los sueldos y salarios, genera un excedente social, o sea, un dinero que se puede invertir, que puede incorporarlo en la empresa, a reinvertirlo, prestarlo, lo que sea. Ahora, si ese dinero es, vamos a decir, es remitido al exterior y se necesita divisas, tenemos que calcular qué efecto nos provoca nuestro país o el estado donde estemos nosotros incluidos, qué efecto genera, si va a ser positivo o no. ¿Esto qué quiero decir? Fíjense con lo que hablamos recién. Si yo tengo una brecha de cambio de casi 80%, por cada divisa que yo saque, la realidad es que me estoy ganando ese dinero, por lo cual el excedente social, ¡fum!, pega un pique. El excedente social pega un pique, porque yo al sacar todas esas divisas, lo que estoy provocando es que el Estado tenga que poner dinero subsidiándome esas divisas que estoy sacando a dólar oficial. ¿Mm? Entonces, eso es lo que tienen que tener claro. ¿Qué vamos a preguntar en un examen en esta unidad? Vamos a orientarlo. ¿Para qué sirve el Bange? ¿Y cómo se calcula? ¿Qué sería esto? BP menos los materias primas, insumos y servicios, más la inversión. Eso es tan simple como eso. O excedente social más sueldo y salarios. Si la prueba de eficiencia absoluta es mayor a 0, ¿qué quiere decir? Esa sería una pregunta. Qué sé yo, a ver, ¿qué otro punto? El índice de competitividad internacional. ¿Cuál es el fin de tal índice? Y bueno, comparar sobre los recursos naturales utilizados, cuánto es el beneficio que genera hacia el Estado. Vamos a decir, eso sería en todo. A ver, por lo menos no vamos a preguntar cómo se hace la fórmula. No, o sea, vamos a estar acá 2 años pensando cómo hacer la fórmula. Hay fórmulas que son más simples, hay fórmulas que son más complejas. Eso, entiéndase que el Bange es la sumatoria del Bange nacional, que ya se lo acabo de decir, más el Bange extranjero, que la única diferencia tiene es las divisas remitidas al exterior. Hasta ahí, o sea, estamos hablando de un repaso en 5 minutos, hagamos la unidad. ¿Y práctico va a haber algo de esto, profe? No le vamos a tomar práctico. A ver, el práctico, si lo vieron, es muy similar de calcular un BAN. Lo único que tiene que tener un poquito de saber colocar los resultados donde van. No, pero no lo vamos a tomar un práctico, porque yo sé que si tomamos un práctico de esto, se van a acordar de mis familiares. No. Vamos a tomar un práctico de BAN, TIR, ¿sí? O vamos a dar un resultado BAN, un resultado TIR, y que nos expliquen qué quiere decir eso. ¿Sí? Me dijeron que BAN y TIR no vieron cómo calcularlo. ¿Puede ser? ¿Se escuchó ahí? Creo que no, profe, creo que no vimos. Creo. No, profe, solo vimos un ejercicio de capital de trabajo. De capital de trabajo. Bueno. Vamos a hacer una cosa. Bueno, no quiero tenerlos acá por falta de tiempo haciendo cosas. Hoy
Hoy es miércoles. Mañana jueves, a los chicos del 4 de 2 le vamos a dar la misma unidad, la 10. Yo le voy a pasar, voy a tratar de conseguir el video donde se explican los ejercicios, así lo pueden ver las veces que haga falta. Y lo que les voy a decir es que dejamos abierto algún horario de clase consulta. Tírenme ahí el mail y yo le defino una clase consulta si es necesario extra del lunes. ¿Sí? Puede ser que sea mañana viernes, jueves, pero ponemos un horario así para que puedan estar todos. Así cualquier duda que tienen lo vemos. De Van y Tir lo van a ver el lunes con Ricardo. A ver si tengo un ejercicio simple y se los muestro para que sea más visual que el Van y el Tir. Profe, una pregunta. Sí. Ejercicio capital de trabajo, entonces, ¿va o no al parcial? Si lo vieron, podría llegar a salir, pero lo vamos a ir definiendo el lunes, ¿sí? Los ejercicios. Dale, gracias. Porque, pues, a ver, si no hay tanta práctica, prefiero que nos concentremos en la parte, vamos a decir, de teórica. Pero déjame ver a ver si tengo acá alguno de Van y Tir y los dejo ir. Van y Tir. Denme un segundo. A ver si me abre. Acá está. Permíteme. Ahí está, mira. Mira lo que dice. ¿Sí? Acá hay dos ejercicios de Van y Tir. Inversión inicial, 5.000 pesos. ¿Sí? Una tasa de actualización de 22% y nos pide que sean 5 periodos. ¿Sí? Entonces, en el periodo 0, que acá están los 5.000, el flujo de fondo de la inversión. ¿Por qué negativo? Porque la fórmula, ¿se acuerdan cómo es? Inversión, la actualización o la sumatoria de la inversión menos los costos, vamos a decir, operativos por el factor de actualización. ¿Sí? Entonces voy a decir 5.000, ¿sí? Negativo. Por el factor de actualización en ese periodo es 0. O sea, 0. Por lo cual es igual que 5.000. Los costos operativos, fíjense que eran 1.000, 3.000, 5.000, 1.000 y 2.000. Por el factor de actualización, ¿sí? Entonces queda este valor. 819, 2015, 2700, 4500, 451 y 739. Sumo todos estos valores, ¿sí? Mejor dicho, sumo con la inversión, o sea, como este es negativo, me queda 6.780, ¿sí? Por lo cual, 6.780 menos 5.000 me queda 1.719. Ese es el BAN. ¿Qué quiere decir el BAN? Tiene un valor positivo, por lo cual un valor positivo, el valor actualizado neto de ese proyecto, me deja dinero, ¿sí? Es posible hacerlo. ¿Qué quiere decir la TIR? ¿Qué factor esto me lleva a 0? 30, 35. ¿Cómo haces? Después se los cuento, pero es más fácil. No quiero hacer la matemática, pero 37%, ¿sí? 35, 36. O sea, ¿qué haces? La tasa la pones igual a, la igualas el valor del BAN, es igual a
el ejercicio que hicimos, ¿sí? Y lo que deja el factor de actualización como una incógnita. La despejas y te da el valor. Ya si quieren, después buscamos un ejercicio. Más o menos sería un 36,8, 36, tanto, que el proyecto puede llevarte al van cero. ¿Esto qué quiere decir? Si el inversionista pidió 22 y vos, tu proyecto puede darle un 38, quiere decir que el proyecto es flexible, ¿sí? A ese 22%. ¿Por qué? Porque tiene casi, no te digo el doble, pero bastante rango de posibilidad de cumplirse, ya que el proyecto puede estirarse hasta un 35,8 por ahí de ser. Ese sería el concepto. ¿Cómo se calcula? Así como les dije, o sea, bastante simple. Si acuérdense que la inversión siempre está en el punto cero, ¿sí? Y los costos operativos van en los periodos 1, 2, 3, 4, 5, ¿sí? Puede suceder que haya un... Sí, perdón. Para que le voy a decir algo que es muy interesante. Dale. ¿Puede suceder que el proyecto, la inversión esté dado en 2 años? Sí. Sí. ¿Esto qué quiere decir? Che, el momento cero pongo 2.500 y el primer año pongo otros 2.500. Sí. ¿Qué va a pasar? Esos 2.500 del primer año lo tenemos que actualizar con el factor de actualización conjunto. Se puede hacer acá 1.000 menos 2.500 y ese valor que te va a dar menos 1.500 actualizarlo. No se olviden de hacer eso. Eso es importante, o sea, porque lo que vos estás buscando en este ban, lo que estás haciendo es, che, traer todo el dinero al momento de hoy, o sea, con ese factor de actualización, para poder darse cuenta si es conveniente o no invertir. ¿Por qué haces eso? Porque vos no sabes qué va a pasar en el futuro, si va a haber inflación, si va a haber diferentes acciones. ¿Se entiende? Contame ahí, Agustín, que me quería preguntar algo. Sí, profe, a mí me genera una duda. Ahí dijiste costos operativos. Cuando hacemos el BAN, ¿no estamos hablando de flujos de fondos actualizados? Sí, el flujo de fondos actualizado, el flujo de fondos te puede decir, a ver, gasto operativo, te dicen, se produjo 15 unidades a 2 pesos. Hubo gastos de tal cosa, ¿sí? Entonces vos vas sumando todo esto y te dan los flujos fondos. Claro. Perdón, lo dije mal, tenés razón, en eso tenés razón. O sea, ingresos menos egresos actualizado. Exactamente, Bien. exactamente. Buena aclaración. Por ahí yo voy medio rápido y soy medio cachivache por ahí cuando les digo algunas cosas. Pero queda más claro así como lo decimos. A ver, para ver si tengo otro ejercicio que se vea el enunciado, a ver si que tenga un enunciado más picante. Mira, acá está más lindo. No sé si lo ven o no, o siguen viendo el anterior. No, no se ve, Así profe. viendo el Excel. Ahí le mando la pantalla entera. Mira. ¿Ahora sí lo ven? Sí. Sí. Mira, ejercicio A, B, C y D. Dice, flujo de fondo, como decía el compañero, inversión. ¿Sí? Fíjate, en este caso, la inversión son 100.000 pesos, pero está en 2 años. ¿Sí? 70 y 30. ¿Sí? Y sus flujos de fondo son 50, 60, 70. ¿Sí? Entonces, cuando yo voy, el factor de actualización es 0,25, ¿sí? 25%, 4 años. ¿Sí? Entonces, el periodo, en este caso pusieron 1, o sería 0. Bueno, lo dejo en 1, puede decir que hice una multiplicación ahí, no sé qué hice. Ah, porque está actualizado, está bien. El factor de actualización al momento 0 es 1, es por eso. Al momento del primer año es 0,8, ¿sí? Cuando estamos hablando del 25%. 0,8, 0,64, para que lo voy a agrandar un poquito, para que se vea mejor. ¿Sí? El momento 2 es 0,64, el momento 3 es 512. Entonces, fíjense, el primer año vamos a ver el proyecto A, menos 70 porque era el inverso. Vamos a ver el proyecto, ¿cuál es el que mejor se ve? El C. Acá está dando varios y te dice, che, ¿cuál es el mejor? Esa es la pregunta del examen. Entonces dice, menos 50, el proyecto C estoy hablando, ¿no?
tuvo una inversión de menos 50, ¿sí? El segundo año, mejor dicho, el primer año de funcionamiento, tenía un costo operativo de 60, o un flujo fondo, perdón, positivo de 60, ¿sí? Y un costo de inversión o una inversión de menos 40. La diferencia es 20. Por el factor de actualización da 16, ¿sí? Y vamos haciendo así hasta que llegamos al punto de decir, estos son los van de cada uno. Como podrán ver, el van D, vamos un poquito más abajo, el van del proyecto D es más alto. Yo diría, che, elijamos el proyecto D por van. Ahora, si yo el van lo divido por la inversión total, en este caso era 82.000 pesos, ¿sí? Del proyecto C, me van a decir, che, el R-Ban es mucho más conveniente que decir el C que el D. Y la pregunta que tendría que haberme hecho es, che, ¿por qué 82 dice la inversión y no dice 100? 90, perdón, el C, que era 40 más 50, 50 más 40. ¿Por qué dice 82? Porque está actualizado. El primer año va el 50, el segundo tendríamos que actualizar los 40 y que queda mucho menos. Entonces, cuando uno hace la división, dice, che, el R-Ban, por cada dinero que yo puse en este proyecto, me generó un 0,63%, por lo cual es más conveniente ponerlo en el proyecto C que el proyecto D. ¿Cuál es la TIR del proyecto C? 38,93. O sea, ¿qué quiere decir? La sumatoria de todo esto por 0,25, que le falta un 5. La sumatoria de todo esto, bueno, está hecho con cálculo matemático, esto de la, vamos a decir, del Excel. ¿Cómo se saca la TIR? Se puede sacar de dos formas, así como le dije, despejando con la calculadora científica o traspolando. Por lo cual, no creo que le tomemos un examen cómo sacar la TIR, ¿sí? Porque le vamos a complicar la vida si no le enseñamos a traspolar. Entonces, ¿qué vamos a sacar? Podemos pedir que calculen un van, como en este caso, con un flujo fondo cortito, y decir, che, ¿cuál es conveniente según el van, según el R-Ban, ¿sí? Según esas cosas. ¿Me siguieron hasta ahí? Sí, profe. ¿Cómo lo vieron ahí? ¿Más fácil o no? Por lo menos en mi caso, sí. Lo entendí más. A ver, ¿se acuerdan lo que hacemos en Lange? En Lange ponemos la inversión y tenemos los costos operativos. Acá son los flujos fondos. Tiene muy bien ahí a Agustín, le vamos a sumar un por otro. Los flujos fondos. Tenemos que siempre hacer vamos a decir, el resultado neto, que sería el costo, vamos a decir, la inversión la tenemos que poner negativo, los flujos fondos, puede ser positivo o negativo, no lo sé, pero debería dar un positivo en cierta forma. Y con eso hacemos, vamos a decir, cada año o cada periodo una actualización. En el periodo 0 la actualización es 1. Si no quieren perder tiempo en calcular, saben que el 0 va al mismo número. Y en los otros periodos directamente ponen un valor y eso la sumatoria es el van y la división de la inversión es el R-Ban. El R-Ban es la relación entre lo que me puede dar el proyecto dividido lo que yo invertí. Cuanto más alto es, mejor me va. Fíjense que acá la inversión, ¿sí?, es de 82 y el R-Ban en el tercer periodo es 0,63, por lo cual en 3 años no recupero el dinero que yo invertí, si lo querés ver así. Pero el que más pinta tiene de darte más dinero.
¿Listo? Bueno, dos cosas. Quedamos para definir la fecha del examen. Entiendo que miércoles va sí o sí. Los que consideran que pueden rendir el jueves o el miércoles por algún motivo, me mandan un mail. ¿Sí? Había que confirmar por el Telegram la fecha, o sea, el miércoles, eso es seguro. Y las notas. ¿Es así? Sí, profe. Sí, queríamos saber. Profe, ¿Algo me olvido? ¿puede pasar su mail por el chat, profe? Así Sí, escribimos. creo que lo vuelvo a pasar. Sí. Profe, entonces el lunes definiríamos bien cuáles son los prácticos. Con Sí, mayor certeza. vamos a hacer un repaso de los prácticos. Esto que acabamos de ver lo va a hacer Ricardo en el pizarrón y sacar dudas, consultas, lo que haga falta. ¿Sí? Buenísimo, gracias. ¿Listo? ¿Alguien, por la duda, entraron a la autogestión para ver la nota? No está ahí, ¿no? No, no está. Listo. Por la duda, pues a lo mejor eso lo manejaba Vicente. Ahí ya le escribo. Lo libero. Nos vemos la semana que viene. Chao, profe, gracias. Chao, profe, Gracias. gracias.